Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ageo capítulo 1 versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y voy a hacer una pausa. De nuevo, ya conociendo cómo Dios se manifiesta por medio de la voz. La voz está manifestándose, viene una instrucción, viene un mandato y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y esta es una clave. Ya aquí ya se puso bueno el asunto, porque nosotros decimos: yo tengo que meditar mi camino, tengo que meditar lo que voy a hacer, tengo que meditar qué tipo de cristiano soy. Pero lo que dice aquí la palabra es: meditad bien, no a medias, no a rapidito, no así light, sino meditad bien vuestros caminos. ¿Por qué el Señor nos llama a meditar en los caminos? Porque esa es la manera en la que nosotros, cuando nos filtramos o nos vemos en un filtro por medio de la palabra, sabemos si estamos haciendo lo que a Dios agrada o no, si estamos buscando lo que Dios pide que busquemos o no. Entonces constantemente la palabra está diciendo: medita tu camino, busca tu camino. Te voy a decir en los proverbios quién es el necio, para que tú sepas si tú eres necio. Te voy a decir quién es el desventurado, para que cuando medites tu camino mires si tú eres el desventurado. Te voy a decir quién es el discípulo, para que tú mires si tú eres discípulo. Y te voy a decir quién es el que se aparta, para que tú puedas, cuando medites bien tu camino, saber si tú eres el que se aparta. Amén. Entonces, meditad bien sobre vuestros caminos. Y luego dice: sembráis mucho y recogéis poco. Hay días que yo llego del trabajo a mi casa tipo medianoche, 1 de la mañana, agotadísimo, pero agotadísimo. Y al otro día cuando me levanto, pareciera que ese día que he agotado, que no avancé nada. Pues sí, hice un montón de cosas. Y ahorita que reviso, me falta hacer otro montón de cosas. Y esto se refiere un poco, no un poco,
Se refiere a los afanes. Queremos avanzar, queremos hacer lo nuestro y decimos, si yo me esfuerzo, si yo hago esto, dedico, si yo le pongo, yo le doy, como dicen, yo le doy con toque, si yo estoy sin miedo al éxito, pero recojo poco. Y cuando vemos que se siembra mucho y se recoge poco, es porque estamos sembrando mal o sembrando en un lugar equivocado. Y luego dice, coméis y no os saciáis. Estos son afanes y son ansiedades. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Y esto se lo está diciendo el Señor a Ageo, para que él se lo diga a quién, al pueblo cristiano. Esto se lo está diciendo a la iglesia. Entonces, ¿quiénes en la iglesia siembran mucho y recogen poco? ¿Quiénes comen y no se pueden saciar? ¿Quiénes beben y no quedan satisfechos? ¿Se visten y no se calientan? Y su trabajo lo reciben, dice, en un saco roto. Entonces el Señor está poniendo la medida y dice, esto está sucediendo. Yo debo meditar mi camino para saber si esto me está pasando a mí. Y de nuevo dice, meditad bien vuestros caminos. ¿Quién viene a la iglesia y sigue afanado y no puede dejar los afanes? ¿Quién viene afligido y sigue en ese camino de aflicción permanente? Y dice, aquí también dice, os vestís y no os calentáis. Quien viene y recibe la palabra y recibe la cobertura y recibe la enseñanza, pero no le sirve para tener esa paz, para tener esa fe que debe producir la palabra, sino que sigue de todos los recursos espirituales que son enviados y entregados de parte de Dios, estos se siguen perdiendo. Como el hijo pródigo, lo tenía que decir. Y luego en el verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, viene la afirmación, pero aquí es la medida del discípulo. Es la segunda vez que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y es la segunda vez que dice, meditad vuestros caminos. Lo que sigue es que la medida del discípulo. Lo primero que está diciendo es, evalúa si tu corazón, si tu pensamiento, si tus emociones, si tu vida está en lo que acabamos de leer en el 6, en el verso 6. Y luego en el 7 dice entonces, así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos. Y viene el verso 8. Porque lo que debería suceder, en lugar de que estemos sembrando y recoger poco, comer y no saciarnos, lo que debería suceder es que debemos subir al monte. Medita tu camino si estás subiendo al monte o si siembras mucho y recoges poco. Luego dice, y traed madera, tener los recursos de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos aquellos que en los recursos naturales o recursos humanos o recursos emocionales, ahí nos desgastamos y dejamos de lado los recursos del Espíritu. Y luego dice, y reedificad la casa. Pero está haciendo una afirmación. ¿Por qué dice reedificar la casa? Porque está caída. Pero un tiempo esa casa estuvo levantada. Un tiempo esa casa, esa torre, ese templo, ahí habitaba la presencia del Señor. Hubo un tiempo que la gloria de Dios estaba ahí. Pero por causa del conformismo y de apartarse del camino, y porque hay un detalle importante, el meditar los caminos no es una vez cada año, es todos los días. Medita tu camino, medita lo que hablas, medita lo que piensas, medita a quién le crees. Hay personas que no les gusta hablar conmigo. Gracias a Dios hay otras que sí. Y me dicen, ya viste, voy a poner el ejemplo, lo que está haciendo
Rusia con Ucrania. Y le digo, sí. Y ya viste, mira, y eso es aquí y es allá. Y le digo, ¿y de dónde sale tu información? Ah, ya vas otra vez con que, pues sí, decime de dónde sale tu información, porque tu vida se va a dirigir o tu pensamiento se va a dirigir según la fuente de tu información. Y ya viste que en tal lugar pasó tal cosa. Sí, lo vi. Son unos bandidos. Espérate, ¿de dónde sale tu información? ¿De dónde obtienes los elementos para llegar a esa conclusión? ¿Es una fuente buena o es una fuente mala? Por eso cuando dice medita tus caminos, cuando nosotros nos comportamos 100% emocionales, ¿de dónde sale tu información? Cuando nosotros rechazamos la oración porque podemos hacer las cosas de una mejor manera, ¿de dónde sale tu información? Cuando yo digo tengo mejores formas de acercarme al Señor, o sea, el venir a la iglesia pues está bueno porque nos miramos y nos saludamos, pero yo puedo hacer un cristianismo mejor. ¿De dónde sale tu información? Porque por eso debe venir la consagración de nosotros como discípulos, la afirmación como discípulos para poder ser estos, los que van a reedificar la casa. Entonces esta casa un tiempo estuvo de pie, un tiempo estuvo cumpliendo su propósito, pero fue abandonada. Vinieron otros intereses sobre ella y cambió la misión que la casa tenía y por lo tanto fue ¿qué? Destruida. Pero lo poderoso aquí es que dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, pero hay un motivo para eso y dice, y pondré mi voluntad en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dicho de otra manera, si tú oras, si tú meditas la palabra, si lo hacemos, si oramos y meditamos la palabra, si intercedemos los unos a otros, si nos congregamos, si nos discipulamos, el Señor pondrá su voluntad en nosotros. Porque esos son los elementos que reedifican la casa. Porque la casa somos nosotros, el templo somos nosotros. Y por eso dice, entonces sube al monte. El monte tiene el valor de que significa la presencia del Señor. En lo alto, en las alturas, donde habita nuestro Padre Celestial en lo espiritual. Sube al monte, sube a donde está su palabra, sube donde está la revelación, sube donde está lo verdadero, no en las cosas de aquí de la tierra que producen aflicción. Sube y ahí vas a encontrar la madera, los recursos, ahí vas a encontrar lo que necesitas para reedificar la casa. Pero si deseamos tener, o a ver lo cambio, si deseamos ser uno con Dios, la casa tiene que ser reedificada. Pero hay una promesa y Dios pondrá su voluntad en ella. Porque ninguno de nosotros, teniendo un encuentro con el Señor, puede seguir siendo el mismo. No se puede, no podemos ser los mismos. Como aquellas personas que posiblemente desairan a Dios y dicen abiertamente que no les interesa nada con Dios. Y son historias que sabemos, no es desearle nada a nadie, pero tiene un accidente y se acerca a Dios. Le pasa algo y dice, a causa de lo que le pasó, se acercó al Señor. Y eso que le viene a pasar a él viene a romper la estructura mental o emocional que tenía y le hace tener un despertar de que debe acercarse a Dios. Porque cualquiera de nosotros, aunque esté lejos de Dios, cuando viene el momento de la aflicción, reaccionamos y tengo que orar, tengo que meditar, tengo que acercarme, tengo que ir a la iglesia. Pero cuando el Señor dice aquí que reedificar la casa y pondré mi voluntad en ella, la promesa que está dando sobre nosotros es: no dudes que si reedificas la casa con los valores espirituales, con la riqueza de los cielos, mi voluntad estará ahí. Entonces, cuando decimos yo quiero ser una casa llena de la presencia de Dios, yo quiero, y se dice mucho, yo quiero tener un encuentro con Dios. Y hay lugares que preparan retiros donde el retiro es para tener un encuentro con Dios. Está bien.
Pero cuando la Biblia define tener un encuentro con Dios, ¿a qué se refiere? A meditar su palabra. Es que solo ahí le vamos a encontrar. No le encontramos en otro lugar. Solo ahí le vamos a escuchar. No hay otro lugar donde le podamos escuchar. Solo ahí podemos tener la certeza de las cosas que Él anhela y desea de nosotros. Pero nosotros, no, yo quiero ver un video, yo quiero ver un libro, quiero ver otra cosa. Y cuando decimos yo quiero tener un encuentro personal con Dios, mucha gente dice es que lo que quiero es llorar y sentir escalofríos. Y eso es. Eso puede pasar. Pero nada puede sustituir el que nosotros meditemos y compartamos la palabra, porque eso es tener un encuentro con Dios. Porque esta Biblia es la voz de Dios, es el mensaje de la voz, y yo debo estar atento a escucharla para recibir lo que aquí tiene para mí. Pero entonces meditemos en los caminos. ¿Quiénes vamos a ser? Los que van a subir al monte a traer madera para reedificar la casa y que la gloria de Dios sea puesta ahí, o vamos a ser aquellos los que siembran mucho y recogen poco, los que comen y no sacian, los que beben y no quedan satisfechos, los que se visten y no se calientan, y trabajan y pareciera que su trabajo se va en un saco roto. Y viene el momento entonces de meditarlo, y meditarlo bien. De estos dos escenarios, ¿cuál es el nuestro? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestra vida. En nuestra vida, en nuestra manera de actuar y nuestra forma de ser, ¿quién de estos dos somos nosotros? ¿Quién está caminando en la plenitud del carácter de Cristo? Y por supuesto, ese es un caminar, es un avanzar. No pretendo que nadie diga, yo ya lo alcancé y ya estoy. Pues si lo alcanzaste, perfecto. Pero es un caminar en el que estamos todos. Pero de estos dos caminos, ¿en cuál estamos? En el de los afanes, a pesar de venir a la iglesia. En el de las ansiedades, a pesar de venir a la iglesia. En el de emocionales, a pesar de venir a la iglesia. ¿O somos aquellos que meditamos nuestro camino para ocuparnos de ser espirituales, de tener los recursos de los cielos, aquellos que nos han sido entregados a cada uno de nosotros para ser hacedores de la voluntad de Dios? Entonces cuando dice subid al monte, el monte representa la presencia de Dios. Luego dice traed madera. En Génesis capítulo 1:11, todos lo sabemos de memoria. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y luego dice, árbol, ¿qué dice? De fruto, que dé fruto. Por eso es importante leerlo despacio. Tú y yo, declarado en la palabra, estamos llamados a fructificar, porque adivina qué, somos árboles, dicho en Chapín, frutales. Somos árbol de fruto para dar fruto. Ahí está nuestra misión, ahí está nuestro llamado, ahí está nuestro propósito. Luego la palabra nos lo dice de otras maneras. Por ejemplo, dice que somos ministros y ministros de la reconciliación. Debemos ir y hablar con nuestros amigos o nuestros conocidos para que ellos puedan recibir el mensaje y se reconcilien con Dios. ¿Y qué es reconciliarse con Dios? Que vuelvan a estar de acuerdo, que vuelvan a ser uno, que hagan un nuevo concilio, que hagan un nuevo acuerdo en base a la palabra y acercarse al Señor. Pero entonces que la tierra produzca hierba que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, en el árbol, sobre la tierra. Y dice, y así fue. Entonces dice, subid al monte, que sube a la presencia del Señor, conéctate con la presencia del Señor, busca la presencia del Señor, y estando ahí, lo que debe producirse en nosotros, que somos árboles frutales, o lo voy a decir ya mejor, que somos personas llenas del Espíritu de Dios, tener ese despertar espiritual. El Espíritu está en ti y está en mí. Lo que debe suceder cuando subimos al monte es que se debe producir el despertar espiritual, porque debemos dar fruto. Yo creo que lo digo todos los domingos y lo voy a volver a decir. ¿Y qué es lo que
espero o lo que esperamos entre todos cuando leemos aquí dar el fruto, que debemos ser pacientes, amorosos, llenos de gozo, con fe, mansos, benignos, con templanza, con paz. Pero eso solo se va a lograr si somos aquellos los que meditan en el camino y se ocupan de subir al monte, de trabajar por conocer la voluntad de Dios, de trabajar por acercarse al Señor, por hacer las cosas que el Señor pide de nosotros. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, lo voy a leer rápido, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesucristo es el árbol de la vida. Y Jesucristo es nuestro ejemplo de fructificar en medio de situaciones donde, lo dije el domingo pasado, Él fue capturado, fue herido, fue lastimado. ¿Y qué hizo Jesús en todo momento? Fructificar. Va a venir el enemigo, va a decir: ah, si David es mentirosasasasaso. ¿Qué tiene que hacer David? Manifestar el fruto. Ah, es que miren ustedes, ese que ustedes le dicen pastor, si ni los llama, ni los visita, ustedes creen que les importa, ustedes creen que les interesa. Pero ¿qué debemos hacer cada uno? Responder con el fruto. No vayan a decir amén. Y los que se rieron dijeron amén. Ya te vi, Daniel. ¿Y qué debemos hacer? Responder con el fruto. Porque todas las cosas que este mundo puede hacer o este mundo busca es derribar el árbol que tú y yo representamos, que esa madera que significa los recursos para edificar la casa de Dios, que no esté lista, que no esté preparada, que sea infructuoso, que sea un árbol que no sirve para nada, para poder ser destruido. El mundo quiere, pero nosotros, según lo que la palabra dice, somos ¿qué? Árboles de fruto para dar fruto. Entonces, cuando vemos Ageo 8, el Señor está diciendo: te voy a dar la instrucción de cómo poner mi gloria en tu vida. Te voy a dar la instrucción o el camino de cómo puedes tú ser glorificado con todo lo que Dios tiene para ti. Y cuando da la instrucción, ¿qué dice entonces? Hay que subir al monte, hay que traer madera, hay que reedificar la casa. Amén. Luego en el verso 9 de Ageo, sigamos leyendo, dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Está diciendo: cada uno de nosotros busca lo propio, busca lo emocional, busca lo que es ajeno a la voluntad de Dios, y por eso la casa ha sido ¿qué? Destruida. Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Nos encerramos en nuestras emociones, nos deprimimos, nos afligimos, como que estuviéramos solos, y no lo estamos. Pero por eso necesito ser el árbol de fruto que da fruto. Si el Señor es nuestra confianza, si el Señor es nuestra fortaleza, si el Señor es nuestra verdad, Él es quien nos sostiene al momento de la aflicción, yo debo regresar a la palabra o tomar la palabra para ser sostenido por Él. Pero los momentos de aflicción a los cuales somos sometidos, ese tiene que pasar. O sea, no es que el Señor diga: yo te voy a sacar de ahí para que no sufras nada. Eso no lo dice el Señor. Recordemos cuando le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Es que mire, una cosa es, te ha pedido para darte un empujoncito. El enemigo te ha pedido porque te quiere dar una cachetada. No, el enemigo te ha pedido, Pedrito, le dice Jesús, para pegarte una zarandeada, a ver si te levantas. Pero yo, dice el Señor con voz de autoridad. Ahí Pedro dice: ay, gracias a Dios.
he pedido que tu fe no falte. Yo pensé que me ibas a decir que me ibas a sacar de ahí. No, que mientras estés pasando ese momento difícil, tu fe no falte. ¿Por qué le dice el Señor, yo he pedido para que tu fe no falte? Porque le faltaba. Y cuando nosotros somos sometidos o entramos en situaciones donde este mundo se pone agresivo con nosotros, adivinen qué, nos falta la fe. Por ende nos falta el fruto. Y entonces sembramos y recogemos poco. Nuestro trabajo se va en un saco roto. Nos vestimos pero no nos calentamos. Amén, espero darme a entender. Entonces dice, por eso todos corren a su casa, todos corren a su comodidad, todos corren a su seguridad y no corremos a la palabra que está en nosotros, que es la que debe producir el despertar, que es la que debe producir el estar firmes, que es la que debe producir nuestro fundamento y nuestra seguridad en el Señor. Entonces dice otra vez, buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué buscamos mucho y hallamos poco? Porque buscamos en el lugar equivocado. Porque buscamos a Dios por muchos caminos, porque buscamos recibir la palabra de muchas fuentes y no nos ocupamos de nosotros en lo individual, en lo personal, tener comunión con el Padre por medio de meditar su palabra. Ninguno aquí va a recibir más por una prédica que por lo que medite la palabra en lo individual. Ahí es donde Dios te va a hablar. Y te va a dar mucho más de lo que yo pueda enseñar aquí. O los hermanos que me cubren aquí, que nos apoyan, con Marito y Roberto. Nadie te va a dar mucho más que lo que tú puedas recibir al meditar la palabra del Señor. Lo que sí damos son tips. Léelo despacio. Léelo para entenderlo. No te afanes de que debo leer un capítulo diario. Lee un versículo diario si quieres, pero despacio. Entiende lo que dice ahí. Entonces buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué? Porque buscamos en lugares equivocados. Y encerráis en casa. Y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando deberíamos tener ese despertar espiritual o esa seguridad de lo que Dios ha hecho en nosotros, seguimos corriendo a nuestras emociones, a nuestras aflicciones. Seguimos corriendo a las dudas que teníamos antes. Seguimos corriendo a la debilidad que teníamos antes. Como que nunca se nos hubiera enseñado la palabra del Señor. Y luego dice el verso 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué? Porque cada quien fue a su casa y no a la casa del Señor. Ahora vamos a explicar esto. Pero entonces, ¿por qué se detuvo la lluvia? Porque todos regresamos a nuestras emociones. ¿Por qué se detuvo la lluvia? Porque regresamos a nuestros valores de antes. ¿Por qué se detuvo la lluvia? ¿Por qué la tierra dejó de dar fruto? Porque regresé a las palabras que decía antes, como que nunca hubiera escuchado al Señor. Y ahí es donde se determina quiénes verdaderamente son de fe y quiénes no. Porque cuando habla el valor bíblico de la lluvia sobre nosotros, está hablando de lo espiritual. De cómo Dios desde los cielos envía sobre nosotros su palabra, envía sobre nosotros el que se pueda manifestar el fruto, envía sobre nosotros los dones que nos han sido entregados para que estos sean los que nos lleven en un caminar para reedificar la casa. Y luego dice, entonces, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Y cómo una tierra que se aparta de hacer la voluntad de Dios va a fructificar? Va a dar frutos de la tierra, va a dar frutos del mundo. Miren, un mentiroso, ¿frutos de qué da? De mentira. Un ladrón, ¿frutos de qué da? De ladrón. Y un hijo de Dios, ¿fruto de qué debe dar? Fruto del Espíritu. Por eso nos ocupamos de ser espirituales. Se detuvo la lluvia y se detuvo el fruto. Verso 11. Y amé la sequía sobre esta tierra. Miren lo que voy a hacer. Y amé la sequía sobre esta tierra, la que se apartó de hacer la voluntad de Dios y regresó a las cosas que hacía antes o las que siempre ha hecho. Entonces,
Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Esto es poderoso. Sobre lo que la tierra produce, sobre lo que los hombres y las bestias y sobre todo trabajo de manos. Entonces, y llamé a la sequía sobre esta tierra porque su manera de caminar y su manera de ser no es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a nuestro propio pensamiento, el cual delante de Dios es inútil. Es que para agradar a Dios tenemos que conocer a Dios y acercarnos a ser como Dios y contestar como Dios y tener el carácter que Dios dice aquí y tener la instrucción y tener el mandamiento y actuar de esa manera. Pero si yo le vengo a pedir a Dios, mira Dios, con mis palabras, mis emociones, tú me creaste, yo tengo un problema y me lo arreglas ahorita. Es que eso lo hacemos, lo escondemos, pero así lo hacemos. Y yo te voy a dar un dinero y tú me tienes que responder. Esa oración delante de Dios es útil o inútil. Porque luego resulta que nos dicen, no hombre, no, usted trae una ofrenda y Dios le va a responder. No, no es así. No, usted haga un pacto a ver que Dios le va a prosperar. No es así. Lo decía en el discipulado. Nos han enseñado a que nosotros pactemos con Dios, pero la Biblia dice que es Él el que pacta con nosotros. Lo que tenemos que hacer es reedificar la casa. Lo que está caído, levantarlo. Cuando vemos en la palabra, y lo hemos estudiado muchas veces, cómo el Señor siempre se está ocupando de levantar los templos caídos. Hay un mendigo que no puede caminar y lo levantan a este para que pueda entrar a la iglesia y adorar al Señor. Hay uno que no podía llegar hasta donde estaba Jesús y sus amigos rompen el techo y lo traen delante del Señor para que este templo caído deje el lecho, se levante y pueda salir caminando. Y es en la parábola la descripción de que la casa debe ser reedificada. Pero si la casa no está siendo reedificada y regresamos a los valores que teníamos antes, dice entonces, habrá sequía sobre esta tierra, dice, y sobre los montes, porque el monte, el lugar alto representa, insisto, la presencia de Dios. Pero si hay una sequía en el monte, ¿qué pasó? Yo ya no siento la presencia de Dios. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Y cómo sé yo que tengo la presencia de Dios? ¿Cuál es la garantía de que siento la presencia de Dios? ¿Otra vez los escalofríos? No. Es que tengo su palabra. Yo tengo su palabra. Y esa es la garantía de que tengo su presencia. Pero todos queremos cosas místicas, cosas así. Y yo veo una nube de fuego y fuego. Y sentí el calor. No. Hay algunas de esas que, y lo digo así, el Señor sí hace cosas de esas, pero muchos lo empiezan a tomar como ese es el método y empiezan a imitarlo. El problema es que si imitamos esas cosas, ¿quién es el imitador y el padre del disfraz? Satanás. Entonces, para asegurarme yo que la presencia de Dios está conmigo, yo tengo su palabra. Para asegurarme que la voluntad de Dios está conmigo, yo tengo su palabra. Y entonces su presencia está conmigo. Aquel verso tan bonito que dice, y la presencia de Dios te alcanzará e irá contigo a todo lugar. Amén. ¿A qué se está refiriendo? La palabra de Dios, la verdad de Dios, el buen testimonio, irá conmigo en todo lugar. A eso se refiere. Pero entonces dice, sequía sobre la tierra y sequía sobre los montes. La palabra que he aprendido, los valores que he aprendido se van a nublar a causa de que he regresado a mis emociones, he regresado a mis sentimientos. Y luego dice, sobre el trigo, ¿a qué se refiere el trigo? El pan se refiere a la palabra. Habrá sequía de palabra, habrá sequía de pan. ¿Por causa de qué? De que yo sigo manifestando mis emociones y sigo haciendo las cosas en mi pensamiento natural y no en la palabra de Dios. Luego dice sobre el vino, sobre el aceite. El aceite representa el que nosotros seamos aquellos los de la complacencia de Dios. Que Dios diga, este es el que me agrada, este es el del aceite, este es el ungido, el que hace mi voluntad, este es discípulo, este es mi hijo. Pero si viene escasez de aceite, yo dejé de ser el que hace la voluntad de Dios. Dejé de ser ese de quien Dios dice, de este me complazco. Y cuando dice sobre el vino representa la buena doctrina. Dice la palabra, hay leche y vino. La leche es para los nuevos y el vino es para los maduros.
Entonces el vino es la doctrina para los maduros, pero si hay escasez de vino, quiere decir perdí la doctrina, dejé la doctrina por estar regresando a mi pensamiento de antes, o sea, correr a mi casa y dejar abandonada la casa de Jehová. Ya iba otra vez el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo despierta espiritualmente, cuando sus ojos son abiertos, cuando la palabra le produce a él el despertar, y dice la Biblia que él volvió en sí, a eso se refiere al despertar espiritual. ¿Qué fue lo primero que dijo? Debo volver a casa. Esta no es mi casa. Yo creí que era mi casa. Yo creí que estaba bien aquí apacentar cerdos. Creí que era bien desear el alimento de los cerdos. Pero cuando la palabra produce el despertar en él, lo primero que dice es: esta no es mi casa. ¿Y qué debo hacer? Regresar a casa. Acto seguido, emprende el camino de regreso. ¿Y qué? Y su padre le estaba esperando y sale a su encuentro. Entonces, al ver escasez de vino, perdí la doctrina. Y luego dice: y todo lo que la tierra produce, sobre eso hay escasez. Y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre el trabajo de manos. Y de nuevo, de parte de Dios, meditemos bien nuestro camino. Si estoy haciendo lo que Dios me pide que haga o lo que yo deseo hacer. Si estoy orando porque quiero tener comunión con Dios o solo estoy orando por las cosas que me afligen. Si estoy intercediendo solo por mí o si estoy intercediendo por toda la congregación, por todos mis hermanos. Si estoy meditando la palabra para conocer y encontrar al Señor ahí, o solo lo hago para que cuando me pregunten yo tengo el versículo y lo digo rápido aunque no tengo ni idea de qué significa. Entonces, cuando el Señor dice: meditad bien vuestro camino, aquí nos tenemos que tomar un tiempo y meditar en serio. ¿Y yo quién soy? ¿El de apariencia o el verdadero? Y la palabra que yo tengo es la palabra que yo mismo he creado para salir de estas situaciones, o es la palabra de Dios. ¿Y en quién yo confío? ¿Confío en lo que la palabra de Dios dice o confío en los dichos que todavía guarda mi mente y guarda mi corazón? ¿Y hacia dónde dirijo mis pensamientos? ¿Hacia ser hacedor de la voluntad de Dios o hacer las cosas que yo deseo por mi propia cuenta? Porque cuando nosotros logremos meditar nuestro camino y reconocer el lugar en el que nos encontramos, solo ahí vamos a poder cambiar. Y solo ahí vamos a poder reedificar la casa. Y nos vamos a adelantar al capítulo 2 de Ageo, capítulo 18. Les prometo que aquí termino. Y dice una vez más, solo que ahora lo dice con mayor espiritualidad: meditad pues en vuestro corazón. El corazón, en lo que aquí está diciendo, representa nuestro espíritu. Entonces no medites en tus sentimientos, medita en lo que ahora has aprendido del Señor, en lo que hemos aprendido de la palabra, en ser espirituales. Entonces, medita pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Aquí está diciendo: ya meditamos el camino, ya vimos que nos hemos alejado, ya vimos que nos hemos apartado, que falta más conocimiento de la palabra del Señor, que nos falta seguir ocupándonos en ser entendidos, ya no estar esperanzado en lo que este mundo nos da, sino despertar a esa esperanza única y verdadera que es Jesucristo. Y dice: entonces medita tu corazón, pero medita desde este día en adelante, desde el día que como el hijo pródigo nos haga clic y digamos: esta no es mi casa, yo sé hacia dónde me debo dirigir. Y que venga ese despertar en nosotros, porque dice el verso 19: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Más dice: desde este día os bendeciré. El día que tú digas en ese despertar: necesito más de Dios,
desde ese día Él te bendecirá. No va a esperar a que tú te sepas la Biblia de memoria, no, desde ese día te va a bendecir. Cuando yo digo reconozco que me ha faltado la fe y hoy lo reconozco y debo buscarla, desde ese día te va a bendecir. Reconozco que me falta meditar la palabra porque no lo he hecho lo suficiente. Y Señor, y yo lo reconozco. Ahora que lo has reconocido, desde ese día el Señor te va a bendecir con la riqueza eterna de los cielos. ¿Con qué te va a bendecir? Con su palabra, con su revelación, con su verdad, con su presencia. Y todo lo demás te lo va a dar por añadidura. Todo lo demás que necesites aquí en la tierra te lo va a dar. Pero la añadidura nunca va antes de la riqueza de los cielos y de la riqueza espiritual. Pero desde el día que decidimos en esta iglesia nos vamos a reunir y vamos a buscar al Señor, desde ese día Él nos bendijo y hemos tenido pan y agua y vino hasta el día de hoy. Amén. Desde el día en el que tú y yo reconozcamos que nuestra vida debe cambiar, desde ese día el Señor nos va a bendecir. Y ya no seremos los que siembran mucho y recogen poco, los que comen y no se sacian, los que se visten y no se calientan, y de quienes su trabajo se va ¿en qué? En un saco roto. Todos queremos ser bendecidos, todos. Y eso nos la venden siempre y la compramos siempre. Pero dice la palabra, si tú quieres ser bendecido, medita bien tu camino y descubre o entiende o entendamos el lugar en el que estás. Y cuando reconozcamos el lugar en el que estamos y hacia dónde debemos dirigirnos, desde ese día el Señor nos va a bendecir. Amén. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia